Muy buenas noches, un saludo muy cordial para todos nuestros televidentes que están de lunes a viernes muy pendientes de los temas jurídicos que desarrollamos en su caso en casa y desde las 6 y 5 de la tarde en su médico en casa, el bloque de servicio para nuestros televidentes en materia médica, de salud y obviamente en los temas jurídicos. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Hay un tema relacionado con las pensiones y preguntas que nos hacen frecuentemente nuestros televidentes y quienes nos escriben en las redes sociales, y está relacionado. Si yo soy docente oficial, ¿puedo tener más de una pensión? Si soy de los regímenes exceptuados, estamos hablando de fuerzas militares, Ministerio de Defensa, que son un régimen exceptuado, porque no están contemplados en la Ley 100 del 93, ¿podrán tener una o más pensiones? ¿Cuántas pensiones? ¿Qué pasa con esa situación? Y por eso estamos hoy con un experto en la materia. Se trata del doctor Jaime Humberto Salazar. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y también en planes de gestión y fondos de pensiones, en una maestría que adelantó en la Universidad de Alcalá, España, y además también es muy inquieto con el tema de la casación en materia laboral. Doctor Jaime Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes por la invitación, Juan, y muy buena tarde a todos los televidentes. Bueno, cuando hablamos entonces de regímenes exceptuados, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, Policía Nacional, docentes oficiales, no los privados, Ecopetrol también se incluyen allí, y Ministerio de Defensa. Y siempre preguntan, ¿por qué hay personas que tienen 2 y 3 pensiones y otras personas no? Empecemos por contar eso. Bueno, ahí hay varias cosas, Juan. No hay incompatibilidad entre una pensión, una indemnización o una devolución de saldos del régimen de ahorro individual, por ejemplo, con los regímenes exceptuados. De tal manera que una persona que se pensionó por el ejército recibe asignación de retiro de fuerzas militares o recibe una pensión de invalidez porque fue un soldado que en un combate lo hirieron y está inválido. Y digamos que él logró trabajar algún tiempo en el sector privado y tuviera derecho a que le hagan una devolución de saldos en el régimen de ahorro individual o una indemnización sustitutiva en el régimen de prima media, perfectamente tiene derecho a las dos. De hecho, es muy usual que los militares ya retirados, después de que se pensionan por tiempo de servicios, como son pensiones que son relativamente a temprana edad, claro, casi siempre la persona entra al servicio militar a los 18 y con 20 años de servicio... 38 ya está listo. Exacto. Entonces estas personas se vinculan al sector privado, casi siempre en vigilancia, trabajan, cotizan a Colpensiones y finalmente reclaman su pensión de vejez cuando cumplen las edades. Colpensiones le dicen, no, es que no le puedo dar porque usted estaría recibiendo 2 asignaciones del Tesoro. Correcto. Ese tema ya lo tiene definido la jurisprudencia hace muchos años, demasiados, diciendo que las asignaciones que paga Colpensiones, otrora el Seguro Social, no son asignaciones del Tesoro Público por la potísima razón de que eso es para fiscalidad. Y el ente de seguridad social lo único que hace es administrar unos recursos que le entregan particulares y estatales cuando son empleados públicos para que los administre, pero no se convierten por esa razón en asignaciones del Tesoro Público. En resumen, cualquier pensionado de magisterio, de fuerzas militares o de Ecopetrol que tenga derecho en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media a una pensión o a una devolución de saldos o a una indemnización sustitutiva, estas dos prestaciones son perfectamente compatibles. Exacto, perfectamente compatibles, así que los docentes oficiales y las personas que están vinculadas en esos regímenes exceptuados también en algún momento de la vida han tenido trabajo en otras actividades, han hecho aportes al sistema y pueden buscar la devolución de aporte, la indemnización sustitutiva o, por qué no, también construir su pensión. Tenemos un televidente, Roberto Baida, desde San Diego. Buenas noches, bienvenido a su caso en casa. Buenas noches, una preguntita para el doctor. Sí, señor. ¿Bien pueda? ¿Ya? Sí, claro. Sí, la pregunta mía es esta. Por ejemplo, yo tengo 800 millones de pesos. El banco, cualquier banco particular me paga 4,5, máximo el 5. Anual. ¿Qué pasa si yo cojo esos 800 millones de pesos y se los entrego a un fondo privado? ¿Qué porcentaje, qué porcentaje me paga y cuándo empieza a pagarme? Si le consigno hoy. Gracias muchas gracias, doctor. Yo le entiendo, don Roberto. Muchas gracias a usted también por vernos. Lo entiendo es ya la modalidad, porque los fondos privados tienen distintas modalidades que para uno es hasta complejo entenderlas porque ellos manejan un tema financiero de gente muy experta.
lo que logro entender es que si es rentable o no llevar la platica a esas modalidades que tienen en los fondos privados. No es rentable. Le digo por qué. Cuando usted tiene un capital, digamos, de 800 millones de pesos y el fondo le ofrece 3.500.000 de asignación mensual de pensión, casi siempre en un retiro programado, porque si usted le ofrece una renta vitalicia va a ser muy inferior, y enseguida le explicamos eso. Si usted coge ese capital y lo invierte, ese capital le renta a usted cuando menos, póngale si lo pone en propiedad raíz el 0.5, que es una rentabilidad relativamente baja, pero que es posible, y si en locales comerciales, 0.8 y hasta el 1%. El 1%, usted ya verá que le puede rentar 800 millones, son 8 millones de pesos mensuales. Al paso que lo que le va a pagar el régimen de ahorro individual es, póngale por mucho, 3,5 millones. En el régimen de ahorro individual el riesgo financiero lo sigue asumiendo usted. Es decir, si ellos esas inversiones que tienen allí las llevan a un fondo volátil, invierten en commodities, invierten en acciones, invierten en oro y el precio del oro se desplomó, por supuesto que su cuenta de ahorro individual cae y también cae el monto de la mesada pensional. Cuando la inversión es suya, el capital es suyo, el activo también es suyo. El riesgo Entonces usted está recibiendo la rentabilidad que es el arriendo, digamos, por el inmueble. Se compró un local y le pagan 8 millones mensuales de renta. Ese activo es suyo. Entre comillas, en el régimen de ahorro individual, el dinero en un retiro programado todavía es suyo, es cierto, pero usted tiene que asumir, a través de la figura pensional que escoja, que casi siempre le digo en el retiro programado, el riesgo financiero, que es ese, el de la volatilidad y de la posibilidad de que pierda, y además el riesgo de extra longevidad. Lo que se hace en el régimen de ahorro individual con esos capitales es prácticamente coger esta suma y diferirla en los años probables que usted va a tener de vida, con unas tasas de crecimiento, digámoslo así, técnicas del 5% anual, y diferir eso. En el otro no. En el otro usted recibe la renta mensual, el activo es suyo y el activo se está valorizando. Ese tema, eso lo quería complementar, doctor Jaime Humberto. La diferencia es que usted cuando compra un inmueble, el inmueble además de la renta también se está valorizando. Y en el caso que nos plantea el televidente, pues hay gente que le gusta asumir riesgos, y riesgos moderados y riesgos altos en materia financiera, pero ya son estilos, pues, obviamente, de cómo invertir el dinero. Desde lo financiero usted no le da, porque usted puede ir a decirle a un fondo de pensiones, vea, tenga estos 800 millones y pensióneme. ¿Cuánto me va a dar de pensión? Entonces, si usted cruza eso con toda la otra información que le he dado, eso no funciona. Y además le digo, una persona, la mayoría de personas en Colombia porque no tienen la suficiente formación financiera, claro, pero casi siempre un comerciante a 800 millones de pesos le puede sacar el 30%. ¿Si es una persona organizada? Sí, anual. ¿Y sin tanto enredo? Exacto. Haga usted la cuenta, si usted invierte ese capital, ¿cuánto le sacaría anualmente y cuánto le dan rentabilidad? Entonces, el que es capaz de jugar con eso, el que es capaz de administrar y el que es capaz de comerciar con eso, pues obviamente que le va a sacar mucha más rentabilidad de la que le pagaría una administradora de pensiones. Vamos con don Luis Ángel desde Dos Quebradas, Risaralda. Buenas noches, bienvenido a su caso en casa. ¿Y cuál es su inquietud? ¿Cómo me le va? ¿Qué ha hecho? Muy bien, gracias. Gracias por atender mi llamada. Y a usted por esperarnos. Dos preguntas. Sí, señor. La primera, aquí en la urbanización del Mirador hay un señor que llama don Gonzalo. Él empezó aquí en el Mirador desde el segundo semestre de 1995. Él ya tiene va a cumplir 72 años de edad y no hemos logrado que Colpensiones le dé la pensión. Es un señor muy enfermo. ¿Segundo semestre del 95? Sí. Ya. O sea, no tiene todavía las semanas cotizadas, ¿cierto? Si cotizó de manera indefinida, puede que sí. No, tampoco, Juan Beal. El señor tiene este problema respecto al régimen de transición. No, tiene dos problemas. Sí. Primero, que no clasifica para acto legislativo. Y segundo, que si clasificara y tuviera las semanas de acto legislativo, que no las tiene porque si empezó en el 95 a 2005 apenas lleva 10 años. Correcto. Y necesita 15, sí, no tiene cotizaciones antes del 1 de abril del 94. Y la Corte Suprema tiene ya el precedente pacífico, digámoslo así, de que quien no tenga vinculación al régimen anterior, es decir, cotizaciones antes del 94, tampoco tiene régimen de transición. ¿Y cuántos años tiene el televidente del que estamos hablando? El señor está próximo a cumplir 72 años de edad. ¿Y hizo aporte hasta cuándo? Viene haciendo aportes todavía no se ha retirado porque no ha podido lograr la pensión. Aquí es uno de nuestros trabajadores. Necesita 1.300 semanas pues de momento. Pues ya debería tener los 25 años y empezó desde el 95. 95, lleva 2005, 2015, lleva 22 años. Bueno, no le da. Lleva 22 y le toca 26, no está tan lejos, pero igual, si tiene algún problema de salud es que tiene 70 años. y cree que puede clasificar
para una pensión por invalidez, le sugeriría que se acerque por la oficina para que iniciemos el trámite de calificación, que de pronto por ahí sí le pudiera dar. Bueno, y lo otro es, a los pensionados el gobierno nos viene descontando doblemente para pensión y salud. Ustedes vieron que el gobierno se negó a sancionar la ley que nos permitía que no nos descontaran el 12%, sino el 4%. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, pues lo último, doctor Jaime Humberto, es que sí se había logrado la reducción. Sí. La última palabra la tiene la Corte Constitucional, que estoy casi que seguro que va a decir que no, le digo por qué. Porque eso es un problema de lo que nosotros llamamos de macroeconomía. Las finanzas del país no están bien, ni siquiera por los actuales de un gobierno, sino porque el precio del petróleo internacional se desplomó. Y como estos gobiernos dependen en muy buena parte de eso, para todas estas inversiones, cuando le fueron a echar lapicero a eso, el ministro de Hacienda dijo que eso costaba 5 billones anuales. Que no había con qué. Claro, en este momento no hay recursos, entonces por eso ellos objetaban el proyecto, está en la Corte Constitucional, pero yo veo muy difícil, supremamente difícil que eso pase. Y es el colmo, doctor Jaime Humberto, que a los pensionados y a los trabajadores independientes les toque la carga del pago de la seguridad social, al menos en lo relacionado con la EPS. Eso debiera ser lo mismo que se hizo con los empleadores, Juan. Recuerde que se creó un impuesto que llama el CRE, en que a los empleadores, ellos el 8% que debieran pagar por aporte a salud sale de ese recurso, del impuesto del CRE y no de los recursos propios. Con eso, digamos que les alivianaron un poco la carga de los parafiscales. Sí. Vamos con Milena de Palmita. Muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Jaime Humberto Salazar? Bueno, se cayó la llamada. Doctor Jaime Humberto, sobre la incompatibilidad que podrían pensar algunos televidentes hay con los regímenes exceptuados, fuerzas militares, docentes y la ley 100, ¿qué otros detalles importantes para destacar hoy sobre esas personas que tuvieron cotizaciones en ambos, en ley 100 y también en regímenes exceptuados? Bueno, importante, Juan, y eso con eso uno como abogado puede darle algún manejo. Personas que están desesperadas por trasladarse del régimen de ahorro individual a Colpensiones y que ya tienen una pensión, el capital después del análisis no les va a alcanzar para una pensión y ni siquiera para una garantía de pensión mínima. Entonces uno lo que le sugiere es, pues no se traslade porque a usted aquí le van a devolver 100 millones. Y si usted se viene a Colpensiones, le van a entregar en una indemnización sustitutiva escasamente 20. Entonces, o sea, para el que tiene ya un ahorro, hacer esa claridad, para el que tiene un aporte en ley 100, en régimen de ahorro individual. Importante. Y no le da para una pensión, sino ahí sí mejor que una devolución de saldo. Mejor, me renta más en el fondo privado que irme para prima media. Porque recuerde que en el régimen de ahorro individual a usted le devuelven todo lo que tenga en la cuenta, le devuelven los bonos pensionales, la rentabilidad y lo que tenga ahorrado. Al paso que en el régimen de prima media a usted le dan es una indemnización sustitutiva, digámoslo así, con claridad, lo que le devuelven es el aporte que usted hizo. Al paso que en el régimen de ahorro individual le devuelven es todo, el que hizo el empleador y el que también hizo usted. Que usted dijo en algún programa reciente que lo bueno del fondo privado era eso, que para quien no alcance a pensionarse, por lo menos la devolución de aportes es mejor que en el régimen de prima media. Por supuesto. Es uno de los pocos elementos que tienen los fondos privados como para mostrar. Sí, señor. Tenemos a doña Magnolia de Envigado. Buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Buenas noches. Buenas noches. Para hacerles una preguntita. Sí. Yo quiero saber que sobre un decreto o ley que va a salir o salió para las mujeres la pensión de 1.150 semanas. Eso ya lo aprobaron. Muchas gracias. Doctor Jaime Humberto, una de las iniciativas importantes que también la gente estaba a la expectativa, las mujeres sobre todo, de eso que se ha sabido. Muy importante, demasiado importante, y escuché que ya tenía ponencia en la Corte Constitucional. A mi juicio ese proyecto de ley sí iba a pasar, porque es que ahí la justificación es muy clara, Juan. ¿Qué sucede con ese proyecto? Es que las mujeres entraron tardíamente al mercado laboral. Recuerde que esto es una sociedad machista y patriarcal que no dejaba que las mujeres entraran al mercado laboral. Hacia los años 70 u 80 se empezó a ver el ingreso de la mujer al mercado laboral, pero cuando usted cruza eso con estadísticas de empleo, usted observa que las mujeres tienen menos posibilidad, digámoslo así, de acceso al mercado laboral que los hombres por múltiples razones. Muchas de ellas por la maternidad. Se ha dicho en estadística que cuando la mujer tiene un hijo, pues se le va todo el tiempo del embarazo y buena parte del posparto después, sin la posibilidad de conseguir un empleo. Lo que pretende este proyecto de ley es cerrar esa brecha, que todo el tiempo que la mujer perdió durante el embarazo, durante el parto y posteriormente para conseguir un empleo se le compense con la reducción de semanas cotizadas. Pero doctor Jaime Humberto, ojalá no ocurra
con el planteamiento anterior sobre reducir el 12% al 4% a los pensionados, el descuento en seguridad, en salud. No vaya a ocurrir lo mismo con este tema de las 1.150 semanas para las mujeres, diciendo entonces, es que hay un tema fiscal y no hay económicamente cómo poder hacer viable esa situación, y en la ley 100 aparece precisamente que el tema fiscal o en la carta política, que cuando hay problemas fiscales está primero salvaguardar esa situación. Ojalá que no vaya a pasar lo mismo en la Corte con ese... Esa es una pelea que hemos dado mucho, Juan. Para nosotros está primero el derecho fundamental a la seguridad social que la sostenibilidad fiscal. De hecho, el artículo 334 de la Constitución lo reconoce, que en ningún caso la sostenibilidad fiscal puede ser razón para negar un derecho fundamental como es el derecho a la pensión. Entonces nosotros creemos que esa no sería razón. El ministro de Hacienda sacó algunas cifras que yo creo que no son de la magnitud que las plantea, obviamente que sí, tiene un impacto sobre las finanzas, pero no de la magnitud que lo plantea, porque recuerde que esta pensión es para aquellas personas que vayan a tener una pensión inferior a 2 salarios mínimos. Por supuesto, doctor Jaime Humberto. Doña Marta, buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es esta. Resulta y sucede que yo me pensioné en mayo de este año. Correcto. Con 1.550 semanas, con el régimen de transición. Correcto. Listo. Tengo 57 años y mi pregunta es esta. Lo que pasa es que nos están haciendo un descuento muy grande de salud. Sí. Y pues, o sea, no me da como pues la lógica de que nos descuenten demasiado. Eso precisamente, muchas gracias por su llamada. Lo que estamos aquí discutiendo con el doctor Jaime Humberto, lastimosamente la Corte Constitucional tiene en sus manos el definir si ese 12% se disminuye al 4%, para saber entonces si efectivamente personas como la pensionada que nos acaba de llamar va a tener algún alivio. Es que en salud le sale muy costoso, se supone que... Lo que pasa, Juan, es que adicional a eso hay otro problema gravísimo que tampoco hemos podido corregir, y es que de los retroactivos le están sacando salud a la gente pese a que venía aportando en el régimen contributivo, porque venían trabajando. Aquí se amparó el tribunal y los jueces en una cosa que es, digamos que es inmodificable, porque eso no hay forma de abordarlo, en el principio de solidaridad. Es decir, sáquele plata para que lleven al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esa es la única justificación, porque desde lo jurídico, Juan, hay razones las que usted quiera para decir que allí se estaría grabando 2 veces lo mismo desde la perspectiva de que el aporte a salud es una tributación, y desde el argumento de que la salud funciona por aseguramiento, mucho más, porque a usted le cubren en salud porque usted hizo la cotización ese mes. Si usted no estuviera pagando, usted el sistema no le iría a cubrir nada. Y si usted no recibe el servicio, ¿por qué se lo cobran? Por supuesto. Doctor Jaime Humberto, hay que seguir dando la pelea. Claro que sí. Vamos a una pausa y ya regresamos, en su caso en casa. Aspectos importantes para recordar sobre regímenes exceptuados y el ahorro individual y la Ley 100 en materia de régimen de prima media. Por mandato expreso de la Ley 100 del 93, el sistema de seguridad social en ella contemplado no se aplica a las fuerzas militares, Policía Nacional, Magisterio y Ecopetrol, motivo por el cual son conocidos como los regímenes exceptuados, de manera que sus integrantes se siguen rigiendo por normas especiales o específicas. Por disposición expresa de la Ley 100 del 93, el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, las prestaciones de origen común y aquellas de origen profesional o laboral son compatibles, es decir, pueden ser percibidas de manera simultánea. Y vamos entonces con más llamadas. Don Giovanni de San Javier, buenas noches, bienvenido a su caso en casa. ¿Y cuál es su inquietud? Don Giovanni. Sí, buenas. Lo escuchamos, don Giovanni. Una preguntita. Bien pueda. ¿Qué se hace cuando un patrón lo echa con una discapacidad de por vida? Eso es acudir inmediatamente a la acción de tutela, porque los trabajadores que despiden con algún problema de discapacidad tienen lo que llamamos protección laboral reforzada. Eso es acudir a la oficina para que propongamos una acción de tutela si está dentro de los términos. Recuerde que eso tiene un requisito que llama el de inmediatez, que no se debe dejar transcurrir mucho tiempo entre la ocurrencia del hecho y la formulación de la acción pública. La Corte Constitucional nos tiene establecido que no deben haber transcurrido más de 6 meses entre la vulneración del derecho
y la proposición de la acción. De resto, toca ya por un proceso ordinario laboral. Como se dice coloquialmente, hay que correrle a eso, la estabilidad reforzada, que no solamente aplica para contratos de término indefinido, sino de obra o labor y prestación de servicio. Muy importante eso, doctor Jaime Humberto, porque a veces, qué pena decirlo, algunos empleadores no son muy juiciosos con esos temas, ni siquiera le piden permiso al Ministerio del Trabajo para despedir a una persona con estabilidad reforzada. Claro, Juan, y no olvidemos que el lunes vamos a hablar también de ese tema, de la estabilidad reforzada de los prepensionados, que es una figura nueva que nos abrió la Corte Constitucional, de que aquellas personas que le falten 3 o menos años para pensionarse, el empleador ya no les puede terminar el contrato de trabajo. Pretendemos que esta figura se extienda también a los contratos de prestación de servicio, porque la filosofía y la finalidad es exactamente la misma. Jorge Quintero desde Armenia, buenas noches, bienvenido a su caso en casa. Caballero, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, preguntas para el doctor Jaime Humberto. Amigo, gracias. Mire, yo fui policía 11 años. Hoy en día, yo salí en el año 95. Hoy en día llevo 20 años en otra empresa. Correcto. Entonces, yo quiero saber si yo ya tengo que esperar a mis 62 años para obtener la pensión, o la sumatoria de todo puede ayudarme, o si me tocó el régimen anterior. Eso es lo que quiero saber. Oiga, qué buena pregunta, doctor Jaime Humberto. ¿Se puede unir esos periodos? ¿Tiene que hacerlo a los 62? ¿Cuál es el escenario para...? ¿Edad que tiene el señor? Ah, sí. ¿Qué edad tiene usted, don Jorge? 55. 55. Ah, sí. No, indefectiblemente le toca esperar a los 62. Puede sumar el tiempo público y privado. Eso es indefectible. Inclusive, por eso les decía que uno juega con eso. Cuando usted tiene pensión por fuerzas militares, o puede obtenerla por allí, o Policía Nacional, y tiene algo en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media, es mejor coger la pensión por aquí y reclamar por acá los aportes. Pero en el caso suyo lo que procede es sumar esos tiempos, el tiempo de la Policía Nacional, traerlo para que a los 62 años se pensione, ya cuando tenga cumplidas las 1.300 semanas. Doctor Jaime Humberto, tiene muchos seguidores en el eje cafetero. Tenemos también llamada de María González desde Manizales. Buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle al doctor, yo tengo 54 años y estoy apenas con 860 semanas cotizadas. ¿Cuánto tengo que, hasta cuánto debo llegar para poder pensionarme? ¿En qué fondo está afiliada? Yo estaba en un fondo privado. Actualmente. Pero como a los 48 años me llamaron y me dijeron que me pasara al Seguro Social. Me dieron esas dos posibilidades y me dijeron que era mejor pasarme al Seguro Social. ¿Y está hoy en pensiones? Sí. Doctor Jaime Humberto, 860 semanas, 54 años de edad. De momento, sin contar con lo que vaya a pasar con la reforma pensional, que seguramente a fines del año entrante se presenta al Congreso de la República, le tocaría llegar hasta las 1.300 porque no cogió régimen de transición. Si estuviera en el régimen de ahorro individual, probablemente alcanzaría la garantía de pensión mínima con apenas 1.150 semanas, pero infortunadamente se trasladó y le va a tocar este escenario, excepto también, Juan, digamos lo que el Congreso de la República le dé, la Corte Constitucional le dé vía libre al proyecto que está examinando en sede constitucional de que las mujeres se pensionen con 1.150 semanas, que las van a igualar, por decirlo así, con las del régimen de ahorro individual, y en ese evento la televidente tendría derecho a pensión también con 1.150. Bueno, doctor Jaime Humberto, aprovechemos lo que nos queda de tiempo para hablar sobre un tema relacionado con estos regímenes exceptuados. El señor que nos habló que prestó su servicio en la policía, que estuvo en la policía trabajando, ¿qué ocurre cuando esas personas en régimen exceptuado duran 10, 12 años y después lo hacen por ley 100, régimen de prima media o ahorro individual? ¿Esos periodos se pueden aplicar para una pensión de vejez? Claro que sí, vea. Esos periodos, ¿se pueden sumar? Claro, los de fuerzas militares le cuentan a la persona si es bono pensional para que se le traslade a la administradora del régimen de ahorro individual y llegue a adquirir una pensión en este régimen, e inclusive a la garantía de pensión mínima. Y si es por régimen de prima media, pues con mayor razón, porque la ley lo establece así claramente, de que esos tiempos mixtos se suman para que la persona acceda a la pensión de vejez. Así lo permite la ley 71 del 88, la ley 100 de 1993 y más adelante la ley 797 del año 2003. Doctor Jaime Humberto Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes entonces de ese tema tan importante relacionado con la estabilidad reforzada, qué significa para los empleados y para los empleadores, para que conozcan un poco más sobre esa situación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, y recuerden que vamos a hacerle mucho énfasis en los programas al régimen de ahorro individual. Me parece excelente tema, doctor Jaime Humberto. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Una feliz noche.